اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Nosotros, después de haber hablado acerca del tawhid o del monoteísmo, y después de haber terminado con la parte de la justicia divina, que es el segundo principio, y en la justicia divina tocamos tanto el tema de Dios como ser justo y que no oprime, como lo referente a las desgracias, y finalmente todo lo que tiene que ver con el decreto, la predestinación, el libre albedrío y la libertad del ser humano. El tercer principio de la creencia islámica, si recuerdan, cuando nosotros habíamos hablado de los principios de la religión, dijimos que hay tres principios fundamentales de todas las religiones monoteístas. Uno es el tawhid o monoteísmo, el otro es an-nubuwa o el profetado, la profecía o la creencia en los profetas, y el tercero es la resurrección. Y dijimos que en el Islam encontramos en la escuela Shia 5 principios, que 3 son los principios de la religión y 2 los principios de la escuela de Ahlul Bayt, que son el imamato y la justicia divina. Entonces nosotros vimos hasta la clase anterior 2 de estos principios: el monoteísmo o tawhid y la justicia divina. Ahora entramos al tercer principio de la religión, que es an-nubuwa, la profecía o el profetado. Cuando hablamos del profetado estamos hablando de la creencia en el envío de los profetas. Ustedes saben muy bien que la filosofía de la creación es un poco lograr la perfección del ser humano, permitir que el ser humano logre la felicidad tanto en este mundo como en el otro mundo. Lograr que el ser humano comience un desarrollo y un crecimiento para terminar finalmente encontrándose con Dios y para poder lograr su conformidad, para poder lograr la salvación en la vida eterna, lograr el paraíso, la recompensa divina y el sosiego del alma, de alguna manera hasta que uno se sienta sinceramente conforme con todo lo que Dios le da. Por lo tanto, cuando Dios crea al ser humano y le ordena la adoración para lograr ese objetivo, está claro que el ser humano, para poder conocer su rol en esta vida, para poder conocer sus obligaciones, para poder conocer sus deberes, para poder conocer el camino que lo lleva hacia la perfección, necesita de guía. Y esa guía Dios la demuestra y la propone a través de 2 caminos. Una guía universal natural, que es lo que le ocurre a toda la creación, que se siente guiado hacia Dios a través de su propia naturaleza, a través de sus instintos, a través de sus tendencias, de sus conocimientos innatos. O sea, por naturaleza el hombre es guiado por Dios. Del mismo modo los animales, los vegetales, las plantas, todas las criaturas. A esa le llamamos guía universal. De eso vamos a hablar seguramente en la próxima clase. Y hay un segundo plano en la guía de Dios, que es la guía profética, la guía legislativa, la guía a través de la revelación divina, que la filosofía de esto es justamente que el hombre consiga en el profeta ese ejemplo, ese modelo de hombre perfecto, y que pueda seguirlo para poder obviamente lograr el objetivo, que es la felicidad y la perfección. Entonces nos gustaría en esta lección hablar un poquito sobre la historia de la profecía o de los profetas, y ver, obviamente no entrar en temas históricos, sino en cómo ve el Islam la historia de los profetas, y ver de qué forma se desarrolló esta cadena profética en el Islam y en qué creemos nosotros los musulmanes. Con respecto a los profetas, nosotros creemos que, según lo dice el Corán, no hubo comunidad humana que no haya tenido un enviado, un mensajero, alguien que haya dado albricias, buenas noticias, y alguien que haya de alguna manera aconsejado, alguien que haya prohibido ciertas cuestiones y permitido otras cuestiones. El Corán dice: "Wa in min ummatin illa khala fiha nadir", que tiene que ver con esto de que no hay comunidad humana, no hay grupo humano, no hay pueblo, no hay sociedad, no hay lugar que Dios no haya enviado para ellos o que haya estado
vacío de profetas, de mensajeros de Dios, de enviados, de aquellos que trataban de transmitir el mensaje de Dios. Entonces, el tema de la profecía para nosotros es algo que se extiende desde el comienzo de la historia de la humanidad, es decir, que la historia del hombre y la historia de la profecía y la revelación van de la mano desde sus orígenes, e irán de la mano obviamente hasta el fin de los tiempos, no en forma de profeta, pero sí en forma de imam o en forma de, digamos, lo que llaman en árabe Hujjatullah, la evidencia de Dios en la tierra. Entonces siempre hubo hombres que Dios estableció en la tierra para guiar a los seres humanos. Muchas veces eran profetas, muchas veces eran mensajeros, enviados. Hay distintos nombres que utiliza el Corán como Rasul, Nabi, y hay otros nombres que utiliza que son tanto, digamos, diferentes como nombres y diferentes como cargos, como son el wasi, como son el wali, como son el imam, el sabio en época de ocultamiento del imam, etcétera. Entonces, lo importante es saber que tanto la revelación como la profecía comienzan con el comienzo de la historia, y durante toda la historia se va a ir desarrollando esta cadena de profetas, según cuentan las narraciones, y lo dije esto en algún otro momento al comienzo de estas clases. Aparecen en la historia de la profecía, en las narraciones de Ahlul Bayt alayhim salam, el número de 124.000 profetas a través de toda la historia. Es decir, que estos profetas fueron diseminados durante toda la tierra y durante todo este tiempo de historia de la humanidad, y tuvieron el rol de guiar e iluminar a la gente hacia el camino de Dios para que respondan el llamado de su fitra, de su naturaleza, y el llamado de Dios. El imam Ali alayhi salam, cuando quiere hablar de esto, dice: "Walam yukhlillah subhanahu khalqahu min nabiyyin mursal". Dice, Dios no ha permitido que la creación quede vacía de un enviado mensajero, au kitab munzal, o un libro descendido, au hujja lazima, o una evidencia, uno de estos hombres que son una excusa ante, digamos, ante el ser humano por parte de Dios necesaria, au mahajja qaima, o un camino, digamos, recto, una, digamos, forma de indicar y de guiar un camino que lleva al hombre hacia la perfección. Entonces el imam Ali lo que quiere decir con esta narración es que en realidad siempre Dios tiene una excusa en contra del hombre que no quiere ser guiado. Siempre Dios tiene algo que ha enviado porque la naturaleza de Dios le impone dicha cuestión. Nosotros tenemos, bueno, en libros un poco más profundos van a estudiar seguramente, nosotros les trataremos de dar las clases acerca de Qa'idat al-Lutf, esta regla, esta teoría del favor de Dios, en donde por naturaleza Dios, como creador del universo, como señor del hombre, como aquel que debe ser adorado por naturaleza, tiene la obligación de guiar, tiene la obligación de establecer este favor para la humanidad, porque si puede hacerlo y no lo hace, por ejemplo, estaría oprimiendo. Entonces Dios constantemente está dando y otorgando de sus favores, y en el tema de la guía, el favor justamente es enviar a los profetas. Entonces o envía profetas, o deja libros, o deja un imam, o un wasi, o un wali, o envía, por ejemplo, a alguien que pueda guiar a los hombres, como es el caso de, en la época del ocultamiento, que envía a los sabios, que no los envía Dios directamente, sino que, bueno, pone ciertas condiciones para que la gente pueda seguir a los sabios. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.